Ahora, fíjense, el día de ayer estaba yo viendo uno de estos espacios de récord mundial de los fachitos. Me metí a uno que estaba administrando esta chica Gloria Lara, mejor conocida en el bajo mundo de las redes como Glodejo, en el que iban a entrevistar al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. El senador Ramírez Marín es un senador electo, no es plurinominal, y es senador por el estado de Yucatán. En primer lugar, se empezó a correr un rumor de que él estaba a favor del dictamen de la Guardia Nacional y de la ampliación de la permanencia de la Sedena y de la Marina en las calles hasta el 28. Luego salió a decir que era falso. Yo dije, no, ¿cómo? ¿Cómo que es falso? Que apoya la medida. Y pues sí, efectivamente, es falso que apoye la medida, pero hace una propuesta. En este space pude ver dos cosas. De la señorita Gloria Lara y de otro señor Max Ciudadano, que ya me bloqueó en Twitter, el muy cobarde, porque pues, no les gustan los debates, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo les digo, me pude dar cuenta de dos cosas. La primera, que no hicieron su tarea porque le estaban preguntando al senador cosas tan elementales como las que tiene publicadas en sus redes sociales. Una. Dos, le preguntaban por la preparación de los guardias nacionales y ellos tienen la idea de que se están preparando de acuerdo a las Fuerzas Armadas, lo cual es falso. De hecho, en el programa de México a las 2 con Celsin Juárez, encontramos el plan de estudios de la licenciatura en Seguridad Pública que se imparte en el Heroico Colegio Militar y que además se puede hacer una especialidad en Seguridad Pública, tal cual. Entonces eso suena interesantísimo. ¿Existe? Pues no. Tampoco atinaron a decir, porque ellos dicen o tienen la idea y están difundiendo que como los preparan las Fuerzas Armadas, pues entonces llevan por entero el plan de estudios del Heroico Colegio Militar, lo cual, repito, es falso. Bueno, entonces estos personajes y los 500 más que estaban ahí no hicieron su tarea. Y en segundo lugar, de otra cosa que me di cuenta, fue que querían hacer que el senador Ramírez Marín a toda costa y sin condiciones dijera que rechazaba esta medida de la reforma en materia de Guardia Nacional y de ampliar el tiempo que tienen los soldados y los marinos en las calles. Pero así se veían súper desesperados para hacer que el senador les dijera sí estoy en contra, pase lo que pase y voy a votar todo en contra y a la goma. Híjole, por más que lo intentaron, y aquí sí, el senador Ramírez Marín se comportó a la altura como debería ser la oposición, porque ciertamente rechaza el dictamen que salió de la Cámara de Diputados, pero no rechaza la medida de que la Guardia Nacional esté apoyada por la Secretaría de Defensa y tampoco rechaza el hecho de que soldados y marinos permanezcan más tiempo en las calles. ¿Y qué es lo que hace? Hace una propuesta, como debe de hacer la oposición. No les gusta la postura del presidente, no les gusta la postura de la Cámara de Diputados, se vale. Pero, pues haz una propuesta. No me digas nada más que no y ya porque no se te da la gana, ¿no? Esta es la cuenta de Twitter del senador Ramírez Marín, senador de primera mayoría por el Partido de Revolución Institucional y por el Estado de Yucatán. @JC-Ramírez Marín dice: amigas y amigos, siempre me he caracterizado por hablar con ustedes de frente y sin rodeos. Les comparto mi respuesta y propuesta con respecto a la militarización, que yo no diría que... Yo pienso que no es militarización. Entonces vamos a ver, porque la verdad es que está interesante, pinta bien la propuesta del senador Ramírez Marín. Y además, lo más chingón del asunto, amigas y amigos, es que le tira su huevazo a la famosa moratoria constitucional, así como que se pasaron de lanza esos que dicen que no van a hacer nada. Vamos a ver la postura del senador Ramírez Marín, que la verdad, lo tengo que decir, me agrada la propuesta y lo respeto, a pesar de ser priista, a pesar de ser opositor. ¿Por qué? Porque no es un opositor de mente cerrada, sino un opositor propositivo. Al menos en este caso, no sé, en otros casos más. Pero vamos a escuchar esta propuesta que no es para nada descabellada. Y yo pienso que sí, algo de lo que dice sí debería tomarse en cuenta para mejorar el dictamen que llegó a la Cámara de Senadores. Termina la jornada laboral y aprovecho el espacio
para contestar preguntas, comentarios de muchos ciudadanos, seguramente como usted, pero también de periodistas, opinólogos, columnistas. ¿Cuál es mi postura con respecto a la militarización? Por supuesto que estoy en contra. Por supuesto que no puedo aceptar que le sigamos asignando al ejército tareas que van más allá de su naturaleza. ¿Cuál es mi postura con respecto a lo que enviaron los diputados? Estoy en contra. No aceptaría este dictamen porque es la insistencia y la reiteración en una estrategia que no ha dado resultado. No estoy a favor de que le otorguemos simplemente un cheque en blanco a nuestras Fuerzas Armadas. Es necesario que tengan un marco legal, pero también es necesario que la sociedad sepa cómo utilizan, cómo va, qué tantos resultados ofrece la actividad que están haciendo, sustituyendo o participando como auxiliares de lo que deben hacer policías locales. Bueno, aquí en primer lugar está diciendo que la medida no ha dado resultados, lo cual pues, eso sí no es cierto. Lo que ha sucedido por la correcta intervención, ya con marco legal, porque no nada más se creó la ley de la Guardia Nacional, sino que se hicieron otras modificaciones a otras legislaciones vigentes, sobre todo la que consiste en la administración del uso de la fuerza. Entonces, si hay un marco legal, y ustedes dirán, Rodrigo, entonces, ¿en qué se ha avanzado? Se ha avanzado por lo menos en no permitir que sigan creciendo exponencialmente la cantidad, sobre todo, de homicidios dolosos. En primer lugar, o sea, los que tienen intención de quitarle la vida a alguien. O sea, ya no están creciendo en la misma función en que crecían antes, en primer lugar. En segundo lugar, se está empezando a ver ya, desde hace varios meses, una tendencia a la baja en algunos delitos. Ciertamente, incluso el mismo presidente lo dice y el secretario de la Defensa lo dice también. El secretario de Marina lo dice. Hay algunos delitos que todavía hay que seguirle echando más galleta, pero ya afortunadamente el hecho de hacer que no crezcan la tendencia y que además esta tendencia, en lugar de ser a la alza, sea a la baja, ya es un primer avance y eso es producto de esta estrategia. Entonces aquí sí patina el senador, aquí sí, pero me interesa que escuchemos la propuesta. Estamos propiciando la flojera de autoridades estatales y lo malo es que los resultados no llegan, pese a los esfuerzos que pudieran hacer soldados y marinos o pese a las intenciones que pudiéramos tener. Tome, este está fuerte porque dice, fomentamos la flojera de estados y municipios. Pues total, te mandan a la Guardia Nacional. Pues total, ahí vienen los soldados. Pues total, ahí están los marinos sin problema, ellos se hacen cargo. Entonces, ¿para qué invierte? Y yo me pregunto, ¿no? Dicen que le bajaron los recursos a policías estatales y municipales. Va, se las compro. Pero no es lo mismo decir que te bajen recursos, o sea, que te manden menos dinero, a decir que no te mandaron nada. Quiere decir que la federación sí ha estado mandando dinero y que antes mandaba más. Y resulta que la situación en materia de seguridad pública sigue igual en los estados. La federación está haciendo su parte. ¿Y los estados cuándo? La mayoría, no todos. Por ahí me decían en Twitter, pues es que varios estados ya los gobierna Morena. Pero a ver, espérame. Hay 15 gobernadores. No es cierto, no son 15. Hay 12 gobernadores de la 4T, 12, que entraron apenas en 2021, o sea, el año pasado. No tienen algunos de ellos ni un año en el puesto. Y 2, ahorita en 2022, entraron 4 gobernadores más y los estados que les entregaron estaban en situaciones muy complicadas. Y los gobernadores de oposición que todavía están en el cargo tienen a sus estados hechos garras. Entonces, cuando el senador Ramírez Marín dice se fomenta la flojera de estados y municipios, pues ahí sí tiene toda la razón. Porque muchos de estos estados y municipios, en lugar de ver en los soldados, los marinos y los guardias nacionales un complemento a la seguridad pública, los están viendo como una sustitución. ¿Para qué le invierto a mis policías si ahí está el ejército, ahí está la marina, ahí está la Guardia Nacional? Total. Y pues no debe de ser así, efectivamente, no debe de ser así. En la comisión dijimos que necesitaba tiempo. Nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar. ¡Tome, puto! Nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar. Yo pregunto, ¿y quién no se puso a trabajar? Pues no se requiere de mucha ciencia. Los del PAN, los del PRD y los de Movimiento Ciudadano. Bola de flojos holgazanes.
Pero ¿cómo lo dice? Nada más que nosotros sí nos pusimos a trabajar. Y así debe de ser. Y pusimos y creamos las condiciones en las que podría ser, con el consenso de todos, que modificáramos ese artículo y garantizáramos que el Congreso sea el centro de las evaluaciones, que la sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de estas evaluaciones, no 3 hojitas, una evaluación, que se acepte la supervisión internacional y de manera muy significativa que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales en estados y municipios. No 3 hojitas, sea el centro de las evaluaciones. Podría ser, con el consenso de todos, que modificáramos ese artículo. O sea, ya está haciendo una propuesta, ¿no? Si hacemos estos cambios, podría ser que si le entremos. Que es muy diferente a decir, no, no le vamos a entrar. Oye, pero no, no le vamos a entrar. Chéquense, vamos a ver lo que dice así rapidísimo. Y garantizáramos que el Congreso sea el centro de las evaluaciones. Ok, no me parece descabellado. Tenemos un Congreso plural. Ciertamente hay mayoría simple de legisladores de la 4T, sin embargo están los opositores. Y con las posturas como la de Ramírez Marín, pues sí me late la idea de que el Congreso evalúe. Aquí la cuestión es, junto con él, ¿cuántos más le van a entrar? Que la sociedad civil sea la que forme y determine los indicadores de estas evaluaciones, no 3 hojitas, una evaluación. Aquí yo le preguntaría al senador, cuando dice sociedad civil, ¿a quién se refiere? No me vaya a decir, por favor, Mexicanos contra la Corrupción, no me vaya a decir Coparmex, o no me vaya a decir DICES. Por ejemplo, ¿qué miembros de la sociedad civil? Ok, va. Y otra cosa que estaría interesante, ¿no? Que abrieran la posibilidad, ¿no? De que cualquier ciudadano con un mínimo conocimiento en materia de seguridad pública, seguridad nacional, humanismo, que le entre a estas evaluaciones, sin que pertenezca a alguna asociación civil forzosamente. Hay mucha gente muy valiosa que no pertenece a una asociación civil y que tendría mucho que aportar, mucho que decir, mucho que proponer y mucho que enriquecer. Que se acepte la supervisión internacional. De hecho, eso ya se cuenta. Hay que acordarnos que cuando se firma la iniciativa para mandar al Congreso de la Guardia Nacional, estuvo presente incluso y firmó en la conferencia matutina Michelle Bachelet, que es la presidenta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, supervisión internacional sí hay. Ahora, hay que fijarnos bien qué tipo de supervisión, porque si me vienen a decir, no, pues va a supervisar, no sé, se me ocurre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues como que como que no me inspiran mucha confianza. Pero si me dicen, por ejemplo, Human Rights Watch, por ejemplo, pues puede pasar. Si dicen pues, una supervisión más profunda de derechos humanos de la ONU, puede funcionar. Si me dicen, por ejemplo, supervisión de países que nos apoyen, países que tienen una relación de sus fuerzas armadas con su policía, policías locales, puede funcionar. Pero que no me vayan a decir mexicanos contra la corrupción, porque sí, de verdad le doy reversa a esto, no. Vamos a ver la otra propuesta. Y de manera muy significativa, que el centro de la estrategia sea el fortalecimiento de las fuerzas locales. Y aquí hay que decir, amigas y amigos, que eso ya estaba en la propuesta original. Se les dio a los gobernadores 180 días, o sea, 6 meses, para mandar su propuesta en materia de fortalecimiento de seguridad pública, entendiendo a policías estatales y municipales. ¿Quiénes le entregaron? ¿Quiénes no le entregaron? Y de los que le entregaron, ¿cuántos han implementado algunas medidas? Que ciertamente hubo baja de recursos, se las compro. Pero como dije hace ratito, no es lo mismo baja de recursos a que no te llegaron recursos. O sea, dinero hay. ¿Puede faltar? Sí. Pero no están en la completa orfandad como si estábamos en las administraciones de Peña Nieto, Calderón, Fox y demás. En estados y municipios, policías locales. Ellos son los que deben hacer la tarea y eso podríamos crearlo, propiciarlo en el Congreso
con el trabajo que tenemos que hacer ahora que se ha abierto este tiempo. Esa es mi postura, esa ha sido mi postura, pero nosotros sí trabajamos. Esa es mi postura, pero nosotros sí trabajamos. Tome, o sea, otro guamazo a la famosa Alianza Melcocha por México, que dijeron que iban a hacer moratoria constitucional. Hágame usted el favor. Lo que no acepto es ese no por postura política, no por atrincherarme, no porque quiero ganarle una a la otra parte. Yo no puedo responder a partidos, alianzas o lo que fuere. O sea, este es un trancazo directo al Partido Acción Nacional. Por eso dice, nosotros sí nos pusimos a trabajar, nosotros sí hicimos la chamba, ustedes no. Yo tengo que responderle a los que me pusieron, los yucatecos. Me late esta postura, amigas y amigos. Me parece una postura bastante loable, bastante, pues de reconocerse, casi admirable, casi. Porque es como debería ser la oposición, una oposición propositiva, no una oposición que diga, como dice el senador Ramírez Marín, de no, no, así no, no. Oiga, pero no. Bueno, una postura alternativa. No, pues regresar a lo anterior. Pero pues lo anterior tampoco funcionaba. Entonces, ¿qué propone? No. No porque tu presidente la va a echar para atrás. O la va a modificar. O la va a manipular. O sea, ese pretexto que utiliza la oposición para no trabajar. Y seguir cobrando como si trabajara. Así que este tema está interesante. Seguramente los próximos días todavía va a seguir dando de qué hablar. Me parece interesante la propuesta del senador del PRI por el Estado de Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, de establecer mecanismos de supervisión, mecanismos de control, mecanismos de colaboración y de apoyo, sobre todo, como él dice, y yo también estoy de acuerdo, a las policías estatales y municipales, que, como les dije hace ratito, amigas y amigos, esa era la intención original del dictamen. Así estaba planeado, ¿no? No, pues la Guardia Nacional se va a quedar de permanente y va a formar a sus propios elementos. Y mientras, ¿qué va a pasar? Se van a alimentar de policía militar, policía naval y los elementos de la Policía Federal que pasen los controles de confianza. Se hizo el ejercicio, vinieron policías militares, policías navales y los policías federales que pasaron los controles de confianza, pues ahí se quedaron. Tal cual. ¿Esta permanencia de policías militares y navales es permanente? La respuesta es no, no es permanente. Se verá de acuerdo a las necesidades y deben ser regresados a su arma original, o sea, a la policía militar o la policía naval, o si ellos lo eligen, se puedan quedar bajo los esquemas de policía, ya no de militares, si se quieren quedar en la Guardia Nacional. Bueno. Entonces así se nutrió desde el principio. Y no fue por querer hacerla militar de gratis, es porque necesitabas hacerla con algo y no tenías de dónde echar mano. Por eso se hizo así. Ellos mismos lo votaron. Aquí ya lo hemos analizado no una, sino varias veces. Ellos votaron esto, tal cual como se está haciendo, lo que está proponiendo. Así se votó. Y ahora se están enojados, pero vienen cabronados y dicen, no, que ellos no votaron eso, que no lo hicieron así. Pues carajo, ¿quién les entiende? Pero bueno, esto va a seguir dando de qué hablar y hay que seguir al pendiente, amigas y amigos.